Seguimos en la actividad de balance hidromineral y habíamos visto en el video anterior un poco la distribución del agua y de los electrolitos en los distintos compartimentos. Habíamos definido presión osmótica, presión oncótica e hidrostática y vimos cómo las proteínas jugaban un rol en la regulación de la bulimia. En esta segunda parte vamos a ver un poco de la regulación de la presión osmótica y de las alteraciones del balance hídrico. Dijimos que balance entonces era un equilibrio entre los ingresos y los egresos, y entonces cualquier alteración de este balance hídrico, ya sea una deshidratación o una hiperhidratación, se va a acompañar con cambios en las concentraciones de electrolitos. La presión osmótica del líquido extracelular depende principalmente de las concentraciones de sodio y de cloruro. Entonces, los cambios en la osmolaridad, ya sean hipotónicos o hipertónicos, van a depender de las variaciones de los iones. Vimos previamente cómo se regulaba el volumen en el líquido extracelular. Sin embargo, la regulación de la osmolaridad en el líquido extracelular es diferente a regular volumen. Osmolaridad es un ajuste en el balance hídrico, y esto se hace por el mecanismo renal o por estímulo del mecanismo de la sed, y se debe a osmoreceptores. En cambio, el volumen se ajusta principalmente por excreción urinaria de sodio y se realiza a través de varoreceptores. Tanto los osmoreceptores como los varoreceptores dirigen la producción y liberación de hormonas específicas. Veamos el mecanismo de la sed. Si estoy en hipertonicidad, actúa sobre los osmoreceptores en la región anterior del hipotálamo y esto hace que se estimule el mecanismo de la sed para mantener el umbral normal, que era aproximadamente de 300 miliosmolar por litro. Si hay hipovolemia, se activan los varoreceptores, también dan señal al hipotálamo, lo que da también estímulo de la sed. El sistema renal es el encargado principal de mantener la constancia de la osmolaridad en el líquido extracelular. La concentración de sales en la orina variará según las necesidades fisiológicas de nuestro organismo. Todo este mecanismo hormonal está regulado por tres principales. Una es la hormona antidiurética o vasopresina, secretada por la neurohipófisis, la aldosterona de la corteza suprarrenal y el péptido natriurético atrial secretado por el corazón. Empecemos con la hormona antidiurética. Es un péptido pequeño que se sintetiza en la neurohipófisis. Acá tiene la estructura del péptido. Entonces, el hipotálamo, a través de los osmoreceptores, promueven la liberación por la neurohipófisis de la antidiurética hacia la sangre, que va a producir su efecto, que es la generación de unas moléculas que se llaman acoporinas. A nivel renal, la hormona antidiurética es la responsable de la resorción de agua en los túbulos colectores y en los túbulos distales. Esta hormona es una hormona peptídica, ejerce su efecto a través de un receptor que está en la membrana. El receptor actúa a través de una proteína G, repasando conceptos, que activa a la adenililciclasa, que es la encargada de convertir ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico era el activador de la proteína quinasa A. Esto fosforila proteínas y promueve la liberación de estas acuoporinas y su fusión, de estas vesículas, mejor dicho, con acuoporinas, y su fusión a la membrana. Y hace que se expresen estas proteínas que estaban internalizadas en vesículas, hace que se expresen en las membranas apicales de los túbulos distales y de los túbulos colectores. Y termina siendo la responsable del ingreso de agua, o sea, de la reabsorción de agua. Estos canales de agua o de acuoporinas se inhiben por compuestos de tipo mercurial y su actividad es dependiente directamente de la hormona antidiurética. Cuando la hormona deja de estar presente, o sea, cuando se libera de su receptor,
Estas proteínas vuelven a ser internalizadas y serán utilizadas ante el próximo estímulo. Decíamos entonces que la hormona antidiurética se libera desde el hipotálamo en respuesta a estímulos como la hipovolemia y la hiperosmolaridad, y al regular la permeabilidad al agua de la nefrona distal, va a determinar, en definitiva, la concentración o la dilución de la orina. Veamos esta parte de la izquierda de las acciones de la vasopresina. El alto estímulo de sal o la sudoración excesiva, ¿sí?, hacen que el contenido de agua en sangre sea bajo, estimula la secreción de antidiurética, que promueve entonces la reabsorción de agua a nivel de túbulos distales y tubos colectores. Entonces, para compensar, va a generar volúmenes pequeños de orina que va a estar altamente concentrada y de esta manera restablezco el balance hídrico. En forma espontánea, si estoy en un estado de hiperhidratación, o sea que el contenido de agua en la sangre es alto, vamos otra vez a estimular el cerebro, esta vez se va a producir menos antidiurética, entonces va a bajar el volumen de agua que se reabsorbe en el riñón y se aumenta la producción de orina, con lo cual esta vez vamos a tener grandes volúmenes de una orina diluida. Y vamos a restablecer el equilibrio. Vamos a hablar un poco de la aldosterona. La aldosterona es un derivado del colesterol secretada por la corteza suprarrenal. Regula el volumen extracelular, el tono vascular y controla el transporte renal de sodio y de potasio. En definitiva, lo que hace es promover la reabsorción de sodio y la secreción de potasio hacia el filtrado. El potasio normalmente es reabsorbido en el tubo contorneado proximal, pero bajo el estímulo de la aldosterona se secreta hacia el túbulo colector. Este sistema influye en la retención de sodio directamente o en forma indirecta por estímulo de la secreción de aldosterona. Entonces, una disminución del sodio o del volumen del líquido extracelular o una disminución de la presión arterial, lo que hacen es estimular la conversión del angiotensinógeno sintetizado en el hígado hacia la angiotensina. En esta conversión participa una hormona que se llama renina, que está secretada por las células supraglomerulares renales, y la enzima convertidora de angiotensinógeno tan escuchada en estos tiempos de COVID. La angiotensina 2 estimula a la hormona antidiurética o vasopresina, promoviendo la reabsorción de agua en los túbulos renales, como vimos recién. También estimula el mecanismo de la sed, con lo cual ingresa más fluido, y estimula la vasoconstricción arterial. Por otro lado, induce en la corteza suprarrenal la producción de aldosterona, y esta producción de aldosterona, que habíamos dicho, que promovía a nivel renal la reabsorción de sodio junto con cloruro. Todas estas reacciones de la conversión de angiotensinógeno en angiotensina mediado por la renina, por eso se llama sistema renina-angiotensina, y la acción de la aldosterona ayudan a corregir esta patología inicial que habíamos planteado, que era una disminución del sodio, una disminución del volumen y una disminución de la presión arterial para restablecer el equilibrio. Este es otro gráfico de lo mismo para verlo de otra manera. ¿Sí? Tenemos la conversión de angiotensinógeno en angiotensina. La angiotensina estimulaba la sed, estimula la secreción por corteza suprarrenal de aldosterona, promueve la reabsorción de cloro, de la excreción de potasio y la excreción de protones. Nos queda como hormona planteada el péptido natriurético atrial, que su función es aumentar la tasa de filtración glomerular y aumentar la excreción de sodio por orina. Entonces, un aumento del volumen sanguíneo
o de la presión arterial o una disminución del tono simpático, estimula a los miocitos auriculares la secreción del péptido natriurético alial. A nivel de cardiovascular va a promover vasodilatación. Están viendo que estamos en la situación opuesta de lo que veíamos recién. Bloquea todos los mecanismos que vimos entonces, el de renina, el de aldosterona y el de antidiurética. Y promueve la velocidad de filtrado glomerular y disminuye la reabsorción de sodio, facilitando su eliminación por orina, que es lo que se llama natriuresis. Entonces, el péptido natriurético areal tiene acciones contrarias a las otras hormonas. Veamos en este esquema que hay un aumento entonces de la osmolalidad en el líquido extracelular, se estimulan los osmorreceptores en el sistema nervioso central, que por un lado promueven el mecanismo de la sed y aumentan la ingesta de agua, y por otro lado promueven la liberación de vasopresina que hacía que se reabsorbía más agua. ¿Sí? Ambas acciones aumentan el volumen circulante y disminuyen entonces la osmolalidad del líquido extracelular, que es lo que queríamos hacer. Por otro lado, una disminución del volumen circulante disminuye el flujo sanguíneo que llega al riñón y eso hace estimular a los vasoreceptores, ¿sí? Estos vasoreceptores y la detección de cloruros en el sistema juxtaglomerular distal promueven la secreción de renina, que era la que me ayudaba a convertir la angiotensina en angiotensina 2, que a su vez promueve la secreción de aldosterona y promueve la retención de líquido. Entonces, la acción conjunta de los dos receptores generan el aumento de la ingesta de agua, la reabsorción renal de agua y la retención de sodio, con lo cual terminamos solucionando el desequilibrio. Ya hemos visto entonces que la regulación de la presión osmótica y todos sus mecanismos. Ahora avancemos un poco en los desequilibrios de este balance. Cambios en el agua corporal, desbalance entre ingresos e ingresos, recuerdan que habíamos hablado de eso, van a provocar estados de deshidratación o estados de hiperhidratación. Cambios en la composición de electrolitos van a hacer que se vuelvan la solución hipertónica, hipotónica e isotónica, y esto está regulado por cambios en la concentración de sodio y de cloruro en el líquido extracelular. Veamos un poco las deshidrataciones. Primera que vamos a ver es la deshidratación hipertónica. En el caso de la deshidratación hipertónica, la pérdida de agua es mayor que la de solutos. ¿Cuáles son los ejemplos? Cuando no estoy tomando agua, cuando hay sudoración intensa, cuando hago hiperventilación en la diabetes insípida, o si, por ejemplo, me está fallando la hormona antidiurética. Entonces, compensa pasando agua desde las células al líquido extracelular. O sea, estas son las células y este es el líquido extracelular. ¿Sí? Como resultado de esto, las células, digamos que se arrugan, ¿sí? Pierde agua. En estos casos se aconseja la ingesta de agua y sales, las soluciones de cloruro de sodio al 1 o 1,5 gramos por litro, un poco más arriba de lo que es una solución isotónica, para poder compensar ambas situaciones. En el caso de las deshidrataciones isotónicas, estoy perdiendo la misma cantidad de agua que electrolitos, es similar. Con lo cual hay una disminución del volumen, pero no demasiados cambios en su composición. Ejemplos de estos son las diarreas, los vómitos o las quemaduras. En estos casos se aconseja tratar el desequilibrio iónico principalmente, además de darles agua. El último tipo de deshidratación es la hipotónica. Ahora es al revés, lo que perdemos más es sodio que agua. Ejemplos de estos son la insuficiencia renal, la deficiencia de aldosterona o el tratamiento crónico con natriuréticos, o sea, con compuestos que promuevan la secreción de sodio. Entonces, lo que vemos acá es que el movimiento del agua ahora es al revés. Pasa desde el líquido extracelular hacia el interior de la célula.
Como resultado, la célula se hincha y hasta podría romper las membranas celulares por el efecto de la presión. Veamos ahora lo que son hiperhidrataciones. En el caso de las hiperhidrataciones, si son isotónicas, igual que antes, pero ahora por hiperhidratación hay una acumulación similar de agua y electrolitos. Por ejemplo, en el caso del edema, el síndrome nefrótico o las hipoproteinemias. Se dice que una hiperhidratación es hipotónica, cuando hay un aporte excesivo de agua. Por ejemplo, el consumo excesivo de soluciones glucosadas que no tienen electrolitos. Y la causa más frecuente de una hiperhidratación hipertónica es el aporte excesivo de soluciones de sodio, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un caso que se da es las nutriciones por sonda, o por ejemplo, las ingestas de agua de mar, que por ahí tienen los náufragos, o el tratamiento crónico con corticosteroides. La hipertonía del líquido extracelular lo que va a producir es una deshidratación celular, disminución del compartimiento intracelular y aumento del compartimiento extracelular. Hablamos bastante hasta ahora de sodio y potasio, solo me quedan algunas cosas puntuales para agregar. El valor de referencia del sodio en plasma es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Las diferencias de concentración entre el líquido extracelular y el intracelular se mantienen, ya que hay una actividad de la bomba de sodio. Hay una alta concentración de sodio en el líquido extracelular, lo que habíamos hablado, y esto implica la regulación de la presión osmótica. Se elimina por más sudor, por materia fecal y fundamentalmente por orina, que era el punto que habíamos visto de regulación. Y en condiciones normales, la mayor parte es reabsorbido. El 70% del sodio se reabsorbe en el túbulo proximal y el resto en el asa de Henle, el tubo contorneado distal o el tubo colector. La reabsorción en el tubo contorneado proximal es a favor de un gradiente creado por la bomba de sodio en la membrana vasolateral que impulsa la reabsorción de glucosa, aminoácidos y bicarbonatos. La reabsorción entonces en los túbulos está regulada por hormonas, solamente a modo de repaso, angiotensina 2, ¿sí? Que además activaba la aldosterona. La aldosterona promovía los canales de sodio, que a la vez promueven la secreción de potasio y de protones, y el péptido natriurético areal, que promovía la excreción de sodio si se expandía el volumen del líquido extracelular. Se llama hipernatremia al exceso relativo de sodio con respecto al agua o mayor pérdida de agua que de sodio. Aumenta el líquido entonces en el espacio intersticial y se produce edema. Ejemplos de situaciones donde podemos ver hipernatremia es en la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipoalbuminemia, la enfermedad renal o el exceso de secreción de aldosterona. En el caso del potasio, el 98% del potasio, ¿se acuerdan que es el principal catión intracelular? Los valores de referencia son bajos, de 4 a 5,5 miliequivalentes por litro. Se mantiene gracias a la acción de la sodio-potasio ATPasa y sus funciones principales están en el metabolismo celular, por ejemplo en la síntesis de proteínas y glucógenos, y en la regulación del potencial de membrana, que sirve tanto para la función nerviosa como para la función muscular. Los motáceos tienen algunos puntos claves, ¿sí? El equilibrio ácido-base regula la presión osmótica del LED. Las hormonas, por ejemplo la insulina, regula la entrada de potasio a las células. También lo regulan, habíamos visto recién, los mineralocorticoides. Y la actividad de alfa y beta adrenérgica regulan los movimientos de potasio desde y hacia afuera de las células. El riñón, entonces, es el principal órgano de eliminación de potasio. El potasio se reabsorbe el 70% del filtrado, en el tubo contorneado proximal y en el asa de Henle el 20%. En el tubo contorneado distal y en el tubo colector se pueden reabsorber o secretar, y es ahí donde se ejerce la capacidad regulatoria. El aumento de potasio en el líquido extracelular promueve la producción de aldosterona
y esta activa su secreción en los túbulos colectores. Causas de modificación del potasio en sangre: cuando aumenta potasio se llama hipercalemia. La causa puede ser una actividad física intensa, una disminución de la secreción de aldosterona, la insuficiencia renal o una acidosis metabólica, y produce síntomas como alteraciones neuromusculares, arritmias y hasta puede producir un paro cardíaco. La hipocalemia, que es la disminución de la concentración de potasio en sangre, la causa puede ser por diarreas graves o por alcalosis, y produce pérdida de apetito, náuseas, vómitos y calambres. Bueno, nos vemos en el próximo video.